Flor y Canto presenta. La Diócesis de Piedras Negras presenta Momentos de Paz, el espacio para escuchar el Evangelio del domingo, la palabra y el mensaje de Dios en el Día del Señor. Desde Piedras Negras, Momentos de Paz. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Los saludo con mucho gusto en el Señor y les comparto mi reflexión del tercer domingo de Cuaresma 2025. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Qué hermosa frase del libro del Éxodo, que se dice de Moisés respecto a Dios, pero que también se aplica a la relación de toda persona con el Señor. Pero hay otra hermosa reflexión que invito a buscar en los documentos de la Iglesia, donde esta misma frase se aplica a cada hermano que pasa a nuestro lado. Quítate las sandalias ante el suelo sagrado que es tu hermano, y que traduce literalmente lo que Jesús nos dice en el Evangelio: lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Cuánta verdad encierra esta frase y cuán necesaria lo es hoy. Quítate las sandalias ante el suelo sagrado que es tu hermano. Respetar al prójimo, hombre o mujer, defender su dignidad, proteger su vida, cuidar su integridad, su fama, como lo hizo José con María, que no la expuso al escarnio por su súbito embarazo, sino que la defendió. Respetar al otro en lugar de aniquilarlo, como lo vemos en tantos lugares hoy en día. Este respeto es el que lamentablemente se ha olvidado, se ha perdido. Hay una reflexión igualmente importante cuando en el Evangelio se habla sobre el asesinato de unos galileos por orden de Pilato, ante lo que Jesús pregunta: si esos que murieron fueron más pecadores que los demás. Ciertamente que no, responde él mismo, y de igual forma sucederá si no nos convertimos. Y lo mismo dice respecto a las 18 personas que fueron aplastadas por la torre de Siloé. Pero, ¿dónde estaba Dios ante estos acontecimientos de extrema violencia que narra el Evangelio? ¿Dónde estaba Dios ante los 18 aparentemente inocentes que murieron en el accidente de la torre de Siloé? Y si trajéramos a la actualidad esa misma pregunta, la podríamos expresar crudamente de la siguiente manera: ¿dónde estaba Dios en el acontecimiento de los desaparecidos y asesinados en Teuchitlán, Jalisco? ¿Dónde estaba Dios cuando los jóvenes de la pastoral juvenil fueron asesinados en Salamanca hace unos días?
La respuesta viene contestada desde el domingo pasado en el Monte Tabor, cuando en la experiencia de la transfiguración se decía que los apóstoles habrían de recordar el rostro bañado inmensamente de luz de Jesús, para reconocerlo después en los tantos rostros bañados de sangre, en los innumerables calvarios de nuestra vida, donde Cristo está crucificado en tantísimos hermanos. Por ello, no podemos dejar de predicar el Evangelio a los niños y a los jóvenes, para arrebatarle a los grupos del crimen a nuestros hijos, para evitar ser reclutados y para impedir que sean desaparecidos o asesinados. Desde este humilde podio, expresamos nuestro reconocimiento y solidaridad con los grupos de madres buscadoras y de hombres que trabajan valerosamente en todos los rincones de nuestro país. A la pregunta de ¿dónde estaba Dios? ¿Y qué hacía Dios en estos terribles acontecimientos? Se contrapone otra más importante. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Y qué estaba haciendo? Dios no estaba de parte del asesino, sin duda, sino que estaba ahí, una vez más, junto al crucificado. Si el hombre no cambia, si no toma otros caminos, si no se convierte en constructor de alianzas y fraternidad, esta tierra se convertirá en escombros, aún más de lo que ya está. Porque para vivir hay que razonar de otra manera, porque vivir y estar vivo mañana no es un derecho, es un don, es un milagro. El dolor, más que explicaciones, pide compañía y consuelo, como María, que no exige culpables, sino que ahí está, siempre valerosa y solidaria al pie de las infinitas cruces donde Cristo es crucificado en tantos hombres y mujeres. Desde aquí se oye profundamente el eco de las madres buscadoras que más que buscar culpables, buscan a sus hijos e hijas desesperadamente. Señor, déjala todavía este año. Se oye la intercesión del campesino que ama a su higuera y que desea darle otra oportunidad para que viva, para que dé fruto, aunque por años no lo ha hecho. Voy a aflojar la tierra y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré, dice él mismo con esperanza. Me estremece profundamente esta palabra del Señor, expresando su infinita paciencia para con el hombre, para con nosotros. Del Señor es la misericordia, de nosotros la vergüenza por haberlo rechazado, dijo el profeta Daniel el lunes pasado, segundo de Cuaresma. Para ver si da fruto, ruega al agricultor. Sin embargo, esta posibilidad es suficiente para que Dios espere, para dejarla vivir, para darle otra oportunidad. Para Dios cuenta más la posibilidad de frutos del mañana que la tierra estéril y seca del presente o del pasado. Convertir el corazón es creer en este Dios, no como en un amo déspota que amenaza con castigo y muerte, sino como en un Dios campesino que cuida de este pedacito de tierra estéril que es mi corazón, pero que le apuesta a todo, con la esperanza que dé frutos mañana, algún día, incluso el último día. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Mis hermanos, la reflexión que les comparto se llama Pregúntale a los muertos. En un amplio patio de la casa más elevada de un poblado, descansaba un hombre anciano cuyo rostro se decía que inspiraba una extraña mezcla de entre misericordia y firmeza. Era conocido por el nombre de Khalil, y de todos era sabido que de sus palabras parecía brotar un manantial de sabiduría. Un día de sol, en el que el anciano se hallaba meditando bajo la sombra de una vieja higuera, se presentó un joven en el jardín donde estaba el anciano. «Amigo sabio», preguntó el joven, «¿puedo pasar?» «La puerta está abierta», respondió el anciano. El joven, cruzando el umbral y acercándose al anciano, le dijo: «Me llamo Magín y soy artista. Mi trabajo es sincero y pleno de sentimiento. Sin embargo, tengo un gran problema. Me atormentan las críticas que se hacen de mi vida, de mi obra, de mi persona. Vivo obsesionado por las calificaciones o descalificaciones de los críticos del arte y demás personas. Por más que trato de que no me afecte, me esclaviza lo que piensen de mí. Sé que eres un hombre sabio y de una fama sanadora, donde muchos han logrado sanar su interior. Dicen también que tus remedios son algo extraño. Sin embargo, no me falta la confianza para acudir a ti, y por eso te pregunto, ¿cómo puedo conseguir la paz en mi interior?» Khalid, mirando al joven con cierto desinterés, le dijo: «Si quieres realmente curarte, ve al cementerio de la ciudad y procede a injuriar, insultar y calumniar a los muertos allí enterrados. Cuando lo hayas realizado, vuelve y relátame lo que ahí te haya sucedido». Ante esta respuesta, Magín se sintió claramente esperanzado en que aquel remedio del anciano diera efecto, y aunque se hallaba un tanto desconcertado por lo que le había pedido, no se resistió, sino que se despidió a toda prisa. Al día siguiente se presentó de nuevo ante Khalil. «¿Y bien? ¿Fuiste al cementerio?», le preguntó el anciano, y éste respondió: «Sí», en un tono algo decepcionado. «¿Y bien? ¿Qué fue lo que aconteció entre los muertos?», preguntó el anciano. Y dice el joven: «Pues en realidad no me contestaron nada. Estuve por 3 horas profiriendo toda clase de críticas e insultos, y en realidad no se inmutaron, no sucedió absolutamente nada». El anciano, sin vacilar, le dijo a continuación: «Escúchame atentamente. Vas a volver nuevamente al cementerio, pero en esta ocasión vas a dirigirte hacia los muertos profiriendo toda clase de elogios, halagos, cosas agradables que seas capaz de imaginar y de decirles». La firmeza del sabio eliminó las dudas de la mente del joven artista, por lo que, animado, se despidió nuevamente de aquel lugar y fue a hacer la tarea que le dijo el anciano. Al día siguiente, el joven Magín volvió a presentarse en la casa del anciano. «¿Y bien?», preguntó el anciano. «Nada», contestó el joven en un tono muy abatido y desesperanzado. «Durante 3 horas ininterrumpidas he articulado los elogios más hermosos acerca de la vida de cada persona según los nombres aparecían en las tumbas. Sin embargo, no sucedió absolutamente nada». «¿Qué ha pasado?». «Nada». «No se inmutaron tampoco, no respondieron. Todo continúa exactamente igual. A pesar de mi entrega, de mi esfuerzo, de mi tenacidad para cumplir tu tarea, en realidad no pasó nada». «Sí», contestó el viejo Khalil,
claro que no ha pasado nada. Eso es todo, porque así debes ser también tú, Magín, indiferente como un muerto ante los insultos y los halagos del mundo. Porque el que hoy te halaga, mañana te puede insultar, y quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas, joven, como una hoja a merced del viento, de los halagos y de los insultos. Permanece firme en ser quien eres. Mis hermanos, somos cristianos y hay que estar firmes y confiados en el Señor. No busquemos la aprobación de los hombres, sino de Dios. Aunque en el camino de la vida tengamos incomprensiones, insultos o persecuciones, quizás incluso tragedias y situaciones difíciles, no nos olvidemos que somos de Dios, y eso debe de llenar nuestro corazón de esperanza. No vayamos a merced de lo que vamos viviendo en lo personal, en lo familiar, en el apostolado, en las cosas que acontecen en el país o en el mundo. La vida, con todos sus matices, nos hablan de Dios y de su misericordia, que nos atrae con amor y nos llama a conversión. La vida es un instante. Mi madre decía, pobre del pobre que al cielo no va, lo friegan aquí y lo friegan allá. Disfrutemos con mucha conciencia y mucho amor la cruz de cada día. Tengamos fe. Ánimo, nuestra esperanza está puesta en el Señor. Que Dios los bendiga. La Diócesis de Piedras Negras presentó Momentos de Paz. Los esperamos en esta misma emisora en el próximo programa para escuchar la palabra y el mensaje de Dios. En el Día del Señor, les deseamos un domingo y una semana llena de prosperidad, alegría, amor y reflexión. Hasta el próximo domingo, en Momentos de Paz.